Lucas capítulo 15, empezando en el versículo 11, y ahora sí me voy a ir un poco más allá para que podamos cubrir el segundo personaje que tenemos en esta historia. Dice Lucas capítulo 15, empezando en el versículo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Bueno, esta es la segunda parte de esta historia tan bonita, en donde nosotros vamos a desglosarla y verla con un poquito más de detenimiento. Por lo tanto, este estudio lo he titulado Y movido a misericordia, porque ahí está la clave: y movido a misericordia, como lo dice realmente el versículo 20 de este pasaje, aquí en Lucas, aquí en el Evangelio de Lucas, porque dice el versículo 20 específicamente: y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Un padre amoroso que ama con gran magnitud a sus hijos cuando ellos realmente pues no le están correspondiendo, ni siquiera entendiendo el gran amor que él tiene por ellos. Y realmente es una historia en donde el Padre es Dios mismo, y tanto un hijo como el otro pues somos nosotros, que no hacemos las cosas bien, pero el Padre está allí para siempre recibirnos, como lo hemos visto hasta ahora en este primer personaje, que es el hijo menor. Fue lo que vimos la semana pasada. La historia de un hijo derrochador, irresponsable, ingrato, necio, tonto, que malgasta todo lo que el padre le da como herencia.
Bueno, tenemos que ver que sí toma gran esfuerzo, inclusive toda una vida, el quizá acumular algunas riquezas materiales para la vejez, para poder sustentar a la familia, y pues la cuida uno con mucho esmero, porque realmente pues son muchos años de trabajo. La mayoría de nosotros ha pasado eso, de que cuánto te ha costado a ti tener esos centavitos ahí en el banco después de años y años de trabajo, ahorrar un poco, etcétera. Para que venga tu hijo y primero te diga, dame lo que es mío. Oye, que espérame tantito, a ver, explícame bien eso. Y decíamos que estaba loco al decir eso. Pero nos sorprende mucho que el padre, en lugar de enfrentar al hijo y pedirle que cambie su comportamiento y su actitud, dice sencillamente, y les repartió sus bienes. Y aquí vemos que el padre es un padre pues contrario a la norma que nosotros pensaríamos debería de existir. Un padre que, como quiere mucho a su hijo, pues no le da nada. Oye, pues si quieres algo, pues gánatelo tú, etcétera. Pero no es el caso. Padre amoroso que es Dios, Él nos da mucho más abundantemente de lo que nosotros merecemos. Y nos los da aún siendo injustos, no justificados ante Dios, aún siendo ingratos, aún no teniendo realmente ni respeto ni amor por Él. Nos da todo. Tenemos oxígeno y tenemos el sol que sin falla y sin llegar tarde sale cada mañana. Dios hace que tengamos todas estas cosas abundantemente para que no nos falte nada. Lo damos por dado, e inclusive hasta se lo reclamamos cuando llega a faltar algo. ¿Cuántas veces he tenido yo el reclamo de personas de que estoy muy enojado con Dios porque no me ha dado esto, porque me ha sucedido esto, porque lo que tú quieras, ¿sí? Cuando realmente pues no merecemos nada. Dios no tiene la obligación de darnos ninguna cosa y nos da abundantemente. El día de hoy en esta casa pues tuvimos techo, no nos mojamos con toda la lluvia que hubo, y a la hora de la comida estaba preparada para que todos los pudiéramos servir, y además para que la pudiéramos comer, porque mis dientes fueron diseñados por Dios para eso, y aquí están. Yo estoy muy contento de que me hayan salido, porque pudieron habernos salido, ¿verdad? Y que tenga yo una mano para poder agarrar el vaso, que pude haber no tenido mano. Y todo eso debería ser de gran gratitud hacia ese Padre amoroso que ha preparado todo ello para mí. Y sin embargo yo lo tomo por hecho. Nunca me fijo ni le agradezco a Dios por mis dientes. Es más, ni siquiera me acuerdo de ellos porque están ahí. Me voy a acordar de ellos cuando no los tenga, ¿verdad? O las manos, o los pies, o pérdida de salud porque el hígado, o los ojos, o lo que tú quieras. Entonces vemos que el Padre sí actúa de una manera maravillosa, sin escatimar y sin pedir nada, y les reparte los bienes. Pero este hombre ingrato agarra lo que el Padre tanto tuvo para acumular a través de muchos años de trabajo, y sencillamente dice que lo desperdicia todo. Y lo peor, dice que se aparta lejos del Padre. No quiere saber nada de Él. Está enojado con Él. No sé exactamente qué piensa Él que el Padre le ha hecho, que está tan enojado con el Padre que se aparta. Y no somos nosotros así, que
Como decía Toño hace unos minutos, que su doctor decía, pues yo estoy muy bien. Oye, yo cumplo. Yo voy el domingo unos minutos ahí a ver a Dios y antes di que voy. Debería estar muy agradecido y debería darme gracias de que me acuerdo de Él, ¿verdad? Y qué irónico y locura de nuestra parte el pensar que el actuar así es suficiente. Pues se aparta lejos. Y creo que esa fue la mayor locura de esta persona, ¿no? Que totalmente se aparta lejos. Olvídate del desperdicio de todos sus bienes y de la locura de su comportamiento, que además los desperdició mal. Tú dirías, bueno, los invirtió, hizo una empresa y le falló y el banco no le quiso prestar para sus negocios. Bueno, no es cierto. Él sencillamente derrochó todo esto. Sí, un hombre loco. Pues eso es lo que vimos la semana pasada con este hombre. Pero pronto se quedó sin nada, porque tarde o temprano, pues sí, esto es lo que pasa cuando tú tan desmedidamente hacer las cosas, y comenzó a faltarle. Y dice la palabra de Dios que esos grandes cuates que él tenía, con quienes él iba de juerga para hacer mil cosas, pues sencillamente ya ahora ni lo saludaban. Se acercó a uno de los ciudadanos para que le diera algo. Y vemos el valor que esos ciudadanos tenían para con él, porque no le da nada. Y lo manda a apacentar cerdos, porque no tiene quien lo haga, porque si tuviera quien lo hiciera, pues ni eso le daba. Pero como era una labor de lo más denigrante, pues de repente dice, ya tengo a alguien, pero no te voy a pagar. Antes di, ¿verdad? Y a ver qué te dejan los cerdos. Y dice la palabra de Dios que se estaba muriendo de hambre, porque los cerdos no le daban de las algarrobas, de las cáscaras podridas que sobraban de la comida de los cerdos. Pues sí, verdaderamente una verdadera locura. Pero así es como estamos nosotros allá en el mundo. Allá afuera, el día, esta tarde, mañana sales y todo el mundo está en este engranaje del manicomio. En el manicomio hay muchos locos, y los locos, que son muchos y todos locos, pues nadie piensa que está loco, aunque todos están locos, ¿verdad? Y son muy pocos los que están cuerdos. Como decía una persona, el problema es que ya somos tantos locos que ya no hay médicos que atiendan los locos, porque todos estamos locos. Entonces, ¿quién es el que atiende el pobre manicomio? Pues no hay nadie. Los locos mismos lo tienen que atender y acaban atendiéndolo realmente muy mal, ¿sí? Pero así están las cosas. Tú ves allá afuera cómo las cosas están realmente muy mal. Estaba yo leyendo esta mañana que, bueno, pues algunas minorías tienen todos los derechos de ser igual que los demás, y entonces van a parar la ciudad en un desfile gay, que va a ir hasta el Zócalo y no sé qué, y lo llaman el orgullo, no sé qué, ¿verdad? Y decimos, pues la verdad es que sí estamos muy enfermos. Como que queremos cambiar el diseño. Haz de cuenta que de repente llega un médico y dice, pues Toño, Dios se equivocó, realmente el que tú tengas dos ojos, pues no, le falló a él. De alguna manera tenemos que ponerte un ojo atrás, porque de esa manera tú puedes ver pues algún peligro que hay atrás. A Dios se le olvidó, se le olvidó completamente. ¿Cómo es posible que él haya fallado en ese punto? Y ahí están viendo la manera de hacerte un agujero atrás y de ponerte una conexión, no sé cómo, ¿verdad? Para que tengas, qué absurdo. Y no podrían, ¿verdad? No podrían, porque el diseño de Dios es perfecto. Y somos nosotros los que rompemos, destruimos ese diseño de Dios. Pero pienso que si viniera un marciano y se le contara esta historia, pues realmente diría, pues la verdad, me regreso a Marte, porque aquí están locos, están bien zafados, como diríamos en México. Así es.
Pues es la historia de mi vida, es la historia de tu vida, es la historia de todos los que están allá afuera. Vivimos en este manicomio en donde estamos locos. Pero qué maravilloso en esta historia. Lo más maravilloso fue el título de la semana pasada, y volviendo en sí. Ahí está la clave. La persona de repente tuvo un segundo de lucidez, un despertar que Dios mismo propició, una pequeña luz que entró allí en ese aposento profundo de su corazón y dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? La verdad, estoy muy, muy mal. Como que fue al sótano de su vida, un sótano que había estado totalmente cerrado con humedad y animales y no sé qué tantas cosas ahí en la oscuridad, y abrió la ventana y entró un pequeño rayo de luz y empezó a ver que, oye, mira ahí a las ratas y lagartijas, y además huele que todo podrido, telarañas. Oye, este sótano realmente lo hemos tenido muy abandonado por mucho tiempo. Cuando aquí hay cosas muy valiosas, se supone que aquí tenemos pues la conserva de los vinos del siglo XVI y quién sabe qué, no sé cuánto, ¿no? Pero pues hemos hecho un desastre de esto. Por favor, abran las ventanas. Vamos a limpiar esto. Un pequeño rayo de luz hizo que esta persona viera su estado donde estaba. Y volviendo en sí, dice el versículo 17, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? Esta persona empieza a acordarse de las bondades de su padre. Hay algo en este Señor, mi Padre, que realmente es digno de recordar. Empiezo yo a ver que las cosas no eran tan terribles como yo pensé en ese entonces que eran. Él me quería, Él tenía todas las cosas listas para mí. La ropa limpia, que yo no sé quién la lavaba, yo nomás la tiraba en el piso y de repente aparecía 2 días después en mi cajón plenamente doblada. Y luego yo iba al refrigerador, aunque no había refrigeradores en ese tiempo, pero bueno. Y yo abría eso y siempre había ahí los galones de leche. ¿Cómo habrán llegado allí? Nunca me di cuenta, nunca me pregunté. Y así todas las cosas y todos los privilegios que yo tenía. Y ahora que estoy en este lugar, estoy empezando a ver quién es ese individuo que se llama mi padre. Sin embargo, vemos que su mente está tan mal que no aprecia en todo su extensión el amor del padre, porque la verdad piensa que su padre lo va a rechazar. Ok, he decidido volver a casa, pero me va a ir muy mal. Mi padre es severo, mi padre es disciplinario, mi padre me va a dar lo que yo merezco. Claro, eso es lo normal, eso es lo que debe pasar. Y él piensa de esta manera y por lo tanto ahí en el versículo 18 él prepara todo un discurso para su padre. Inclusive yo creo que lo escribió para que no se le olvidara, y va a estar muy nervioso cuando llegara su padre, no sabría qué pensar, cómo hablar, y mejor ya lo trae en un acordeón, ¿no? Y ahí lo trae y dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Oye, yo sé cómo tú tratas a tus jornaleros, a aquellas personas que no son tus empleados, sino que nada más los contratas por día. Aún a ellos, tú eres un gran misericordioso individuo para con ellos.
Yo veo cómo les das seguro social y les das Infonavit y les das despensa y en Navidad le das un bono y ni siquiera son tus empleados, son los jornaleros. Pues hazme cuando menos uno de ellos, porque me va a ir muy bien comparado con la triste situación en donde yo estoy ahora. Qué importante, qué gran día es aquel cuando volvemos en sí. Porque hay tantas personas que no vuelven en sí, que pasan los años y ya tienen 30 y 40 y 50 y 70 años. Y cuando tú vas y les hablas de Cristo, que lo hago yo, la verdad, casi todos los días, y me ven y me dan una mirada de pobre tonto, anda desperdiciando su tiempo con una Biblia en la mano hablando del Padre. Y no se dan cuenta en dónde están, en la miseria en donde viven, apacentando cerdos, porque esa es la vida. La vida no es una tómbola de luz y de colores, para nada, ni una gran fiesta en donde nos divertimos mucho. Esos son pequeños destellos momentáneos que pasan tan rápido que no te acuerdas. De lo que sí te acuerdas es de que tienes que ir al doctor porque ya tienes cáncer. De lo que sí te acuerdas es de que ya tuviste, que te robaron tu coche y que hubo esta maldad y que hubo esta diferente situación y mil cosas más. Eso sí te acuerdas. El mundo es cruel, el mundo es horrible, el mundo es un verdadero infierno. Pero de eso tratamos de no acordarnos. Y esta misma semana yo agarré unos discos de estas pláticas y los he estado regalando con la certeza de que ni siquiera los oyen. Tú dices, bueno, lo oyen un poquito y lo tiran a la basura. No, no lo oyen. Así de locos estamos, que no nos damos cuenta del terrible manicomio en donde nos encontramos. Pero algunos, por realmente un regalo de Dios, ponen esa pequeña lucecita interna y se dan cuenta de que sí están locos. Y vuelven en sí y quieren ir al Padre, quieren ir a pedir perdón, quieren ir a reconciliarse con ese Padre que mínimo les va a dar algo para sustentar y para cambiar el estado de su vida, de estar apacentando cerdos, a ser otra vez quizá hijos de Dios. Así es, pues eso es lo que vimos la semana pasada, pero sí está muy ligada porque ya estamos viendo a través de esto quién es el Padre. ¿Quién es este Padre amoroso que realmente sí quiere a sus hijos? No los desprecia, no los abandona, no los rechaza. Yo he conocido padres que han agarrado a su hijo que ha hecho algunas maldades y los desheredan. Tú ya no eres mi hijo. Esta vez es la última vez en toda tu vida en donde tú vas a cruzar esta puerta. Jamás te dejaré entrar de nuevo a esta casa. Por esto y por esto y por esto y por lo que tú quieras. No sé si te ha tocado, a mí me ha tocado muchas veces, ¿no? Esta no es la situación de este padre. Dice la palabra de Dios aquí en estos versículos, como número 1, lo lejano que estaba del Padre. Dice la palabra de Dios que este hombre, versículo 20, se levantó y vino a su padre. Cuando menos tuvo suficiente cordura para decir, ya no puedo ir más abajo. Si voy y mi padre no me recibe, si voy y mi padre me rechaza, pues estaré mínimo igual que ahorita. Entonces cualquier cosa que haga será mejor que seguir aquí con los cerdos, ¿no? Pues qué gran cordura tiene este hombre. Se levanta y dice que va a su padre. Pero
cuando aún estaba lejos. ¿Quiso estar tan lejos del Padre? ¿Quiso tener tan poca influencia de Él? ¿Tan lejos como se pudiera de Él? Que realmente estaba muy lejos. Y empezó a pensar, oye, ¿cómo le voy a hacer para llegar otra vez a mi casa? Estoy muy lejos realmente. Físicamente. No sé si pueda llegar. Y bueno, tú puedes poner distancias, no sé, París a Moscú, yo no sé. Y además a pie, porque no había aviones en ese entonces, ni tampoco autobuses. Pero ni tampoco dinero si los hubiera habido. Necesito ir literalmente a pie. A lo mejor a gatas. A lo mejor con una gran debilidad física, en donde ya estoy enfermo, anémico, con una gran pérdida de peso, que ya me ven y dicen, oye, este señor en cualquier momento se cae muerto, pero está muy lejos, muy, muy lejos del Padre. Y gracias a Dios que cuando yo volví en sí y vi en dónde estaba yo, literalmente tan lejos del Padre, cuando menos me di cuenta de que yo estaba muy lejos. Pero me dijeron, por muy lejos que estés, sí puedes. El Padre te está esperando. Él te da las fuerzas para llegar. Y empecé a caminar. Aquí vemos a este hombre que cuando aún estaba lejos, no fue excusa para no hacerlo. Estaba lejos físicamente, estaba lejos emocionalmente. Porque él iba pensando en todas las consecuencias que iba a tener por haber sido un hijo terrible, pródigo, derrochador, malgastador de todo el dinero de su padre. ¿Cómo me va a ir cuando yo llegue? Evidentemente, el padre era el gran hacendadero ahí de la comarca, del pueblo este, ¿verdad? El nombre de mucha alcurnia, en donde pues todos sabían de la historia. ¿Qué va a pasar cuando llegue? La burla de las personas que están allí, que eran mis propios sirvientes, que me traían la comida a mi cama en la mañana. Y ahora se van a burlar de mí al verme en esta condición en donde ya no puedo llamar esto ropa. Son harapos lo que traigo, podridos, realmente. Y él venía emocionalmente muy débil, porque en cada pensamiento negativo que traía, pues más se debilitaba, inclusive físicamente. Pero también espiritualmente venía muy débil. No hay manera de que me acepte. He sido tan terrible, tan irresponsable, tan necio, tan tonto, tan loco. No me va a recibir nunca. Y eso es lo que pensamos con Dios. Cuando yo vine a enfrentarme a Dios y decirle lo que yo era, lo que yo había hecho y pedir su perdón, yo estaba seguro que Dios me iba a decir, tú, mira, ni me hables, tú eres de lo peor. Tengo gente peor, pero tú eres lo último. O sea, yo ya no sé, nunca supe qué iba a hacer yo contigo. Tantas tonterías que has hecho, tanta mancha que has traído a la reputación de la casa con tus tonterías. Y ahí venía este hombre pensando todo eso. Y bueno, pues dice que estaba lejos. Pues cuántos días, cuántas semanas no fue caminando. Y a veces cuando viene la demora de la expectativa, pues trae más problemas. Porque cada noche soñaba y pensaba yo, ay, pues me faltan 10 días para llegar y me faltan 9 y me faltan 8. Y era una verdadera pesadilla el pensar cómo iba a ser recibido. Sí, venía de una manera muy lastimosa. Ese es el número 1. Muy lejos del Padre. Muy lejos de Dios, que ciertamente estamos. Qué lejos de Dios estamos todos.
Tan lejos de Dios que no nos damos cuenta cuán lejos, como te lo dijo el doctor. Yo lejos de Dios, pero si Dios y yo somos muy amigos, es más, nos vamos de juerga juntos. Somos, y lo hacen hasta de chiste. Pero así de mal están. Este hombre ya no. Este hombre realmente ha tomado el primer paso. Volvió en sí y trae un corazón realmente arrepentido. La parábola es para esta persona. No es para la persona que dice, pues no lo necesito, o siempre he hecho las cosas bien, ¿verdad? Yo voy, hago todas mis cosas y rituales religiosos, yo doy 10% de mi diezmo, yo cumplo con la ley. No es para ti entonces la parábola, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero número 2, vamos a ver la reacción real de esta persona que es el Padre. Que en nuestra parábola, pues es Dios mismo, que está ansioso por recibirnos a cada uno de nosotros. Recordemos que esta parábola, como las otras 2 parábolas, tienen el tema del gozo de Dios por un alma que se arrepiente y vuelve al Padre. Ese es el tema. Entonces aquí vemos que dice el versículo 20, levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos. Vamos a poner inciso A, una recepción vergonzosa. Y ahorita la voy a explicar. El padre lo recibe, echándose el padre toda la vergüenza de este hijo pródigo. Una recepción vergonzosa. Lo que hace la compasión y la misericordia de Dios, pagando todo el costo de lo que este hijo pródigo ha hecho y echándolo a sus propias lomos. Dice la palabra de Dios que cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Sí, es vergonzoso que el padre todos los días estaba viendo el horizonte para ver si tal vez, quizá, pudiera ser que viera a su hijo regresar. Cuánto dolor tenía en su corazón, que pasaban los meses y no tenía noticias de su hijo y no veía que regresaba. Y esa noche regresaba a su casa acongojado, deprimido, triste de que ese día su hijo no había regresado. Quizás había ya muerto. Quizá estaba ya en prisión, ha hecho más de las fechorías que por ahí oía que él hacía. ¿Quién sabe? No sabemos dónde estaba este hijo. Y para el padre era algo realmente muy agobiante, como para cualquier padre que tiene a su hijo que pues no regresa y no regresa y no regresa. Sí, realmente muy fuerte. Pero ¿cuál recompensa tiene el padre? Que uno de esos días, que fueron muchos y muchos y muchos, ve muy a lo lejos. Tuvo que haber sido de día para que el padre pudiera ver tan lejos y ve que allá en la lejanía viene caminando la figura de su hijo. Dice la palabra de Dios que estaba tan enojado que se fue a su casa a ver cuándo llegaba. No, eso no dice, ¿verdad? Para nada. Se encerró en su casa y dijo, pues ahora lo voy a hacer sufrir, que toque y que a ver, que sufra un poquito. No, dice la palabra de Dios que fue movido a misericordia. Dice la palabra de Dios que se le movieron las entrañas al ver su propia sangre venir a lo lejos. Y dice la palabra de Dios que corrió.
Esta era una persona muy importante en el pueblo. No sé si era el presidente municipal además y el secretario de gobierno, ya no sé qué tantas cosas, ¿verdad? Pero acordémonos también que la vestimenta que tenían en ese tiempo no era como ahora, que tenías los tenis Adidas y un traje deportivo para correr. No, ellos traían unas batas en donde realmente pues era muy difícil. Y para correr, pues tenían que levantarse literalmente el vestido para que pudieran ellos pues no tropezar. Y entonces se le iban a mostrar las piernas. E iba a cruzar por toda la aldea, por todo el pueblo. Y el pueblo, así como diciendo, oye, ¿y qué le pasa a don Venancio? Yo no sé cómo se llamaba, ¿verdad? Don, porque era el don. Que, mira, ahí va corriendo. Oye, un personaje de esa capacidad y de esa... no, él manda sus guaruras o algo así, pero él no va corriendo. Pero él sí toma esa vergüenza en sí mismo. No le importa lo que piense la gente. No le importa hacer el ridículo, porque su hijo viene en camino y está muy, muy contento. Y ahí va corriendo este hombre. Y dice la palabra de Dios que cuando llegó sacó la pistola y le dijo, a ver tú, ¿a qué vienes tú? No, no es lo que dice, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que se echó sobre su cuello y le besó. El original dice, y le besó mucho. Realmente así casi cayó, viejo, que lo tiró al que venía todo amolado de todas maneras, pues lo tiró ahí, ¿verdad? Pero era una gran alegría que el padre tenía de que su hijo había regresado. No sabía qué actitud traía, no sabía qué le iba a decir. No sé, a lo mejor le iba a decir, oye papá, ya hice las cuentas y la herencia que me diste, pues no fue suficiente, como que te quedaste con... Dámela porque la necesito para... No sé, ¿no? No sabía nada. Él sencillamente abrazó a su hijo como si nunca hubiera pasado nada. Ese es Dios. Ese es el Dios amoroso, grandioso, que nos está esperando a cada uno de nosotros. No es el Dios castigador y malvado y lleno de ira, que se nos presenta también en la Biblia para aquellos que no regresan. Porque hay una cosa importante, el Padre no fue a buscarlo. No fue a las aldeas por allá y a sacarlo de la cantina. No, no fue. Sino que esperó a que regresara. El padre tenía todo el dinero. Ahí en su helicóptero él fácilmente lo hubiera encontrado, ¿no? No, lo esperaba. Pero cuando regresa, qué recepción tan maravillosa tiene este muchacho. No nos cuenta la palabra de Dios. Ojalá y pudiéramos ver la película de este hijo menor. Y su cara de, oye, ¿qué es esto? Esta recepción yo no la estaba esperando, de que mi padre me reciba de esta manera. Y entonces todavía con mucha duda, con mucho cuestionamiento, no sabe qué está pasando, saca su acordeón para decirle al padre pues el discurso que ya traía preparado. Y dice la palabra de Dios que habló el hijo. Versículo 21, el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Tenemos que notar que ese no es el fin del discurso. El discurso todavía continuaba. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Falta ese pedazo. No ha acabado, papá, déjame terminar. Pero el padre no se lo permite. No es importante.
El padre para al hijo para que no continúe con ese discurso. Porque él no va nunca a considerar ninguna otra cosa, sino que es su hijo el que ha regresado. Y es lo único que le importa. Es lo único que realmente tiene validez para el padre. El padre está tan gozoso, tan lleno de que su hijo ha regresado. Y esa es la historia de algunos de nosotros que saliendo de la prisión de allá afuera del mundo, del manicomio en donde están todos, uno se atreve a volver en sí e ir camino al Padre, sin saber cómo va a ser recibido y tener esta clase de recepción como premio. Si pudiéramos contar el número de cristianos que hay en la tierra en este momento, sí sabemos aproximadamente el número de habitantes de la tierra. Dicen que son 7,000 millones, más o menos 3 o 4. ¿Cuántos de esos serán cristianos? ¿Cuántos de esos habrán corrido y regresado al Padre habiendo vuelto en sí? ¿Cuántos? Realmente son pocos, ¿eh? Son pocos. Los demás se quedan apacentando cerdos. Carlos, si yo me vuelvo cristiano, ya no voy a poder pues alegrar, mira las fiestas, echarme 2 o 3 botellas de tequila y hacer esto y lo otro y transar con esto y hacer estas cosas. Esa es la salsa de la vida. La salsa de la vida. Ese es un infierno. Realmente le decía esta mañana a una persona, el que realmente tiene una vida abundante es el cristiano, que regresa al Padre y el Padre le da para que se divierta, para que tenga, para que goce, para que realmente tenga una vida abundante. Es al revés. Lejos de tener 75 restricciones porque tú eres cristiano, al contrario, Dios te trae a la libertad. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por fin se te caen las cadenas, los grillos que traes y eres libre. Libre de complejos y libre de tristezas y libre de temores y de angustias y de 1000 broncas que traemos adentro. Y verdaderamente empezamos a tener una vida plena, la vida que Dios diseñó para ti cuando tú tienes comunión con Él. Bueno, el Padre sí está teniendo un comportamiento poco usual para el mundo. Yo creo que el mundo lo llamaría locura. El mundo es el que está loco, pero llama al cuerdo loco. Y eso es lo que dice Pablo. Locos para el mundo, cuerdos para Dios. No, Dios no está loco. El que estás loco eres tú. Pero el loco, no sé si tú sepas, cuando vas al manicomio, piensa que Dios no son los locos son los que los atienden, ellos son los que están locos, ¿no? Así es. Porque lo que hace el Padre es algo maravilloso. Dice la palabra de Dios, continuando con nuestro estudio de esta recepción vergonzosa. Dice como el siguiente inciso, una reconciliación total. No le importó al Padre hacer el ridículo enfrente de la aldea, no le importó. Y tampoco le va a importar hacer una reconciliación. Se juntó con el Hijo y le dijo, ok, vamos a ver. Si tú haces esto y haces esto y haces esto, entonces quizá tal vez te perdono. Pero tienes que tener un tiempo de prueba, 65 años. Y después vamos a ver. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Para nada. ¿Qué es lo que se haría en este mundo? Yo creo
¿Qué es lo que dice? Dice que hay una reconciliación total, absoluta, completa. El padre dijo a los siervos: sacad el mejor vestido, el vestido que yo uso en aquellas ocasiones súper especiales. Ese vestido se lo van a poner a mi hijo. Sacad el anillo que yo uso para todas las transacciones, porque no sé si sepas, pero ahí en el banco de esos tiempos no había firma. Firmabas con tu anillo todas las cosas que tú tenías. Esa era tu palabra de honor, ese era tu nombre. Y dice aquí: poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El calzado especial, todo el mundo usaba sandalias nada más. No, este era el calzado especial. Vamos a hacer un evento, una fiesta especial, como si fuera la boda de mi hijo mayor, que era el evento más grande de la familia, cuando se casaba el hijo mayor. Una reconciliación total. No había condiciones de ninguna índole. Ese es el Dios que yo tengo. Ese día 28 de febrero de 1977, cuando yo fui finalmente a Dios y me reconcilié con Él, pidiéndole perdón por mi vida terrible que yo había llevado, y diciéndole: pues haz conmigo lo que sea, porque realmente esta vida ya son puros pedacitos, de lo cual ya no se puede hacer nada. Él me reconcilió y Él no me puso ninguna condición. Si tú no lees la Biblia a diario, yo te quito esto o lo otro. Y tú, nada de eso, no vemos ninguna condición. Ese es el Padre. Ese es el maravilloso Padre amoroso que quiere que cada uno de nosotros regresemos a Él. Pero no solo hay reconciliación total, y no solo hay una recepción vergonzosa en donde el Padre se echa la culpa. Él es el que se echa la culpa. Cristo se echó la culpa por ti. Él fue a la cruz por ti y Él murió por ti, como si Él hubiera cometido los pecados que tú cometiste. Él se echó la culpa. Él te reconcilia hacia Él. Dice 2 de Corintios capítulo 5 en el versículo 19. Dice la palabra de Dios en ese versículo tan bonito, 5:19 de 2 de Corintios. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados. Ese es el Dios que dijo: el que tiene toda la culpa soy yo, el que paga por todos los platos rojos soy yo. Tráigame las cuentas de mi hijo, no sé qué tanto deba en donde deba, no me importa, serán pagadas. Yo pago por eso y por todo. Es mi hijo y nunca dejará de ser mi hijo. Ese es el Dios maravilloso que nos quiere reconciliar, que vayamos nosotros de regreso a Él. Pero hay una tercera cosa que este Padre hace también. No solamente hay una recepción vergonzosa en donde Él se echa en cuestas la vergüenza, no solamente hay una reconciliación absoluta y total en donde no hay ninguna condición de ningún tipo para nada, sino también hay un regocijo sin límite. No hay límite. Y aquí lo vemos en el siguiente versículo de este Lucas capítulo 15, en el versículo 23. El Padre dice: traed el becerro gordo. El becerro gordo era para el gran evento. El becerro gordo podía ser suficiente comida para muchos. Yo voy a hacer una fiesta. ¿Y sabes a quién voy a invitar?
a todo el pueblo. Yo quiero que vengan y vean qué hago yo con mi hijo irresponsable, desobediente, malgastador, terrible, que ustedes piensan que... Ustedes lo vieron, imagínate cómo era él cuando estaba en casa, ¿no? Cómo trataba a todo el mundo con el punta de pie y no sé cuánto, ¿no? Quiero hacer fiesta para él, porque ha cambiado, porque viene muy diferente, porque ha visto lo que pasa cuando está separado de casa. Un hombre sin Dios tiene que estar viviendo un verdadero infierno. Y no lo ve. Como no sabe otra cosa, no lo ve hasta que venga a Dios y entonces se da cuenta de cuán terrible es su vida. Ahí en Eclesiastés capítulo 3 versículo 11, Eclesiastés 3:11, dice la palabra de Dios: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta ahora. No, el hombre no la entiende. O también 9:17, ahí mismo en Eclesiastés 9:17, las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Vamos con las personas y traen una máscara de que no pasa nada, estamos de fiesta, todo está bien, ríe, come, regocíjate. No, y no es así, no es cierto, se están engañando a sí mismos. Hay que en quietud recapacitar y ver que necesito regresar al Padre. Bueno, este hombre lo hace y entonces el Padre le hace una gran fiesta. Y dice aquí en Lucas 15, en este pasaje 23, que el Padre hace esa fiesta y dice: traed el becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta. Hagamos fiesta porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Dice la palabra de Dios que el que más se regocija es Dios mismo. ¿Cómo anhela Él que tú regreses a Dios? ¿Cómo anhela que tú realmente pongas tu vida en orden, le pidas perdón y te acerques a Él? Eso es lo que Él más quiere. Eso es realmente la razón de Él, porque Él nos hizo a Él para compartir lo que Él es con nosotros, y somos nosotros los que lo hemos rechazado. En esta tercera parábola de este capítulo 15 vemos cómo se repite Dios otra vez, porque en la parábola de la oveja perdida, el versículo 7 dice: os digo que así habrá gran gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, más que 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y la parábola de la moneda perdida dice en el versículo 10: así os digo que hay gozo delante de los ángeles por un pecador que se arrepiente. Y en esta parábola, mucho más extensa y más fuerte, Él mismo, Dios mismo es el que habla. Aquí está diciendo de las otras dos parábolas que así pasa, pero no, aquí Él habla. Y Él dice: porque mi hijo ha muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Hagamos fiesta, dice Dios. Dios quiere gran fiesta de todos aquellos que regresan. Y no son muchos, no son muchos. ¿Cuántas personas invito yo semanalmente a que vengan? ¿Cuántas personas les regalo discos, les regalo el libro ese, más que un carpintero? No sé, la semana pasada regalé 4. Pienso que ni lo leen. Ahí viene esa necesidad que tengo de con quietud ver mis caminos y decir: ¿dónde ando? ¿Qué me pasa? Estoy aquí
en este lugar miserable cuando puedo ir a Dios? Y no lo hacen, no lo hacen. ¿No? Hace unos días regalé el disco de La Oveja Perdida. Ay, perdón, Carlos, no he tenido tiempo de verlo, de oírlo. Y pasará todo el año, no lo va a oír. ¿Qué más puede hacer Dios para aquel que no quiere volver en sí? Qué maravilloso privilegio que Él me haya hecho que yo volviera en sí. Y que ahora no solamente eso, sino que yo ahora soy su pregonero, llevando a otros, de decirle: oye, despierta, estás drogado, así te tiene el mundo, estás bien drogado. Y piensas que lo que dice el mundo está bien porque ya te lo metieron tanto que ya piensas que está bien. Y todo lo que dice el mundo son puras tonterías, es locura lo que está haciendo el mundo. Y tú ya te contagiaste. Despierta. Sí, déjame ver. Y los ves ahí drogados porque no despiertan. Maravillosa situación, maravilloso este gran padre para con su hijo. Esta es la historia de este padre amoroso. El segundo carácter de esta parábola. El hijo pródigo, terrible, y le puedes poner nombre, se llama Carlos, así me llamo yo. Bien sencillo, o sea, no, yo veo clarísimo, aquí estoy yo en toda su extensión y más, se queda corto porque no te dice los detalles. No, yo tengo todo un libro que contar. Pero también está el segundo carácter, que es Dios mismo. El Padre amoroso que te reconcilia con Él mismo para que tú seas el hijo de Él. No sé, Toño, tú eres medio bueno para las cosas legales y todo eso, pero yo creo que en el código de la federación y todo eso, ¿verdad? No existe un artículo para deshijar un hijo. Tú no puedes ir ahí a la delegación, ¿verdad? Y decir: Señor, no vengo a adoptar, no. Vengo a deshijar a este terrible hijo mío que ya no lo aguanto. Entonces quiero un papelito que ahí diga, y póngale otro nombre, ahí póngale lo que usted quiera, pero ya no va a ser mi hijo. No existe eso, ¿no? Esto es lo que hace el Padre, porque eso viene del Padre. Él nunca permitió que nadie dijera que no era su hijo. Él dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y andamos con ese concepto mal, ¿verdad? Que pensamos que todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, eso no es cierto. Todos somos creación de Dios, mas los que volvemos al Padre, pidiéndole perdón y creyendo en lo que Él nos puede dar, Él nos adopta como hijos suyos. Juan capítulo 1, versículo 12. No siendo engendrados de sangre, dice el versículo 13, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Él mismo hace que nosotros seamos su hijo. Juan 1:12 y 1:13. Y yo quiero preguntarte en esta noche si tú eres hijo de Dios. Si tú realmente has regresado a la casa del Padre. O si sigues pensando que puedes tú solo, allá, alejado de Él, malgastando las cosas que Él te ha dado, la salud y tus talentos de inteligencia y tantas cosas que realmente sí tenemos mucho. Mira mis manos cómo sí trabajan. Yo le doy un comando a mis dedos y ahí están, míralos. Bueno, ese es un don de Dios, porque también Dios podría hacer que mi cerebro dijera no, y no puedo hacer nada. Tantas cosas. ¿Qué tan lejos estás tú de Dios? ¿Has pedido tu perdón a Dios y vuelto a Él y le has dicho: yo quiero estar en tu casa, yo no quiero separarme de ti, porque separado de ti nada puedo hacer? Es absurdo, es locura.
Yo quisiera que tú estés en la casa de mi Padre, porque en la casa de mi Padre Él quiere que tú mores muchos días. Pues vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a hacer una pequeña oración, cerrar nuestros ojos y ver hacia adentro, ahí donde está tu personalidad, tu voluntad, tu vida misma, y donde solo tú puedes ver. Y que seas sincero contigo mismo. Y te contestes si tú ya eres hijo de Dios. Si tú has vuelto al Padre, dejando toda aquella vida sin Dios que tú has tenido. Pues solo tú te contestas eso. Pero si la respuesta es no, yo no soy hijo de Dios. Yo no he pedido perdón. Yo no he regresado al Padre. Es tiempo que hoy lo hagas. Haciendo lo mismo que el hijo pródigo. Dios, ya no soy digno de ti. He pecado tanto. He estado tan lejos. Pero esta noche yo quiero pedir perdón. Esta noche yo quiero que tú entres a mi corazón y te sientes en el trono de mi vida. Hazlo ahora mismo, en este momento. Yo quiero que tú seas mi Salvador, mi Señor, dueño de mi vida. Y que yo esté contigo todos los días de mi vida y más, la vida eterna, allá contigo en la eternidad. Entra pues a mi corazón ahora mismo. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia. Basado en que tú pagaste ya por mí todas mis fechorías. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.